Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con el diplomado. El primer tema, como se les había dicho antes, serán 10 temas. Lo tenemos previsto que dure 10 semanas, pero si podemos avanzar un poco más rápido, pues podría durar un par de semanas menos. Entonces, para comenzar, me gustaría, pues cuando se registraron se les preguntó, ¿no? Que si ya tenían algún acercamiento con el Bitcoin, si ya tenían una wallet. Entonces, ya hemos visto que algunos, pues sí, ya han tenido Bitcoin, que algunos ya tienen su wallet, algunos no saben qué es una wallet, una billetera o un monedero, como le llaman, pero sí me gustaría saber como cuáles son las dudas o qué les gustaría saber antes de comenzar con el contenido del diplomado. Entonces pueden abrir sus micrófonos y contar como qué es lo que saben o qué es lo que les gustaría saber o cuáles son las dudas que tienen en relación al Bitcoin. Hola, buenas. Buenas. Bueno, me gustaría comenzar a mí. No sé si hay alguna dama presente que, vamos a ver, creo que no. Había registrados ahorita, bueno, no, solo Alexander y JCC, pero no sé Ok. cuál es. Bueno, entonces vamos a despejar un poco las dudas. Me llama mucho la atención el Bitcoin porque cuando se habla de Bitcoin a largo plazo muchas veces se habla de grandes ingresos. En las plataformas a uno le ofrecen ganancias exorbitantes, que te vas a hacer millonario, que esto y que el otro, que si hubieras comprado en aquel entonces tendrías tantos millones ahorita. Y entonces así fue como nació un poco, y creo que la mayoría, aparte de la descentralización que tiene la moneda, eh, entonces así fue como nació un poco mi curiosidad por invertir en los Bitcoin. Em, Compré $100 de Bitcoin, perdí 25. Y entonces al principio dije yo, no, esto no es tan fácil, dije yo. Se habla mucho sobre scalping, se habla mucho sobre trading a largo plazo. Hay un montón de términos como arbitraje, hay copy trading, o sea, hay tantos temas que están así dispersos que cuando uno comienza en este mundo es bien difícil entender y querer comprender cuál es el mejor para uno. Yo personalmente in- eh, invertí en lo que son las monedas, los Mm, $100, pensando, dije yo, de repente puedo obtener un retorno, pero no, más bien salí perdiendo $25. ok. Es Entonces fue algo a corto plazo. correcto, sí, yo quería hacer algo así como un scalping, invertir en lo que subiera la acción, y entonces vi que habían personas que trazaban líneas de tendencia, y en lo que pude aprendí a lo empírico, por decirlo así, Sí. y en algunas operaciones sí iba ganando, pero de repente cuando hacía la conversión, como que me cobraban una comisión, entonces volvía a Mm, quedar en lo mismo que, o sea, no había ganado, no había ganado ya, ni había perdido. ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera contar que, como qué es lo que espera aprender o cuál, o si tiene alguna duda en relación al Bitcoin? Pueden abrir su micrófono o lo pueden escribir en el chat. O sea, porque sí me gustaría saber sus expectativas de lo que esperan aprender. Y así también sabemos si están en el lugar indicado, ¿no? Porque aquí lo que nos dijo el compañero, pues básicamente fue que estaba interesado en el trading, que se hace trading con varios activos financieros, como el Forex, los commodities, acciones de empresas. Se puede hacer trading con todo esto.
pero alguien más que quiera. Aquí quien nos dice, buenas noches, Lester. Yo tengo conocimiento de las criptomonedas de más de 5 años. Lo que me gustaría aprender es sobre blockchain y sus transacciones en mempool y hago arbitraje triangular actualmente. Quiero conocer más a lo profundo de las monedas virtuales, especialmente el Bitcoin. Muy bien. Bueno, ya tenemos 3 participaciones. Los demás creo que están algo tímidos. Eh, para que vayamos comenzando con el tema. Y sí es importante, o sea, esto no es una masterclass, sino que son como clases. Entonces sí es importante que haya interacción. De hecho, la primera clase, la de hoy, está bastante basada en eso, porque lo primero que vamos a hablar es un poco sobre el dinero. Eh, Porque antes de entender las criptomonedas y en especial el Bitcoin, es importante entender sobre el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Qué entendemos nosotros por el dinero? Y cómo lo utilizamos. Porque al final la intención del Bitcoin es ser dinero. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Por qué necesitamos dinero? Como somos pocos, pues lo que vamos a hacer hoy, yo les voy a dar algunas preguntas y ustedes me van a tratar de responder para que lleguemos a un consenso, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿por qué creen que necesitamos el dinero? Lo pueden escribir o pueden abrir el micrófono para que tengamos una discusión. Bueno, el dinero es necesario para el intercambio de bienes o servicios que satisfagan o que cumplan algún requerimiento que necesitamos en un momento en específico. Ok, ¿alguien más? Aparte, el dinero debe contar con un respaldo, ¿verdad? Porque si no cuenta con ese respaldo, no tiene Mm, validez. ya vamos a hablar de eso. ¿Alguien más? A ver, como les digo, el día de hoy la clase es participativa, o sea, entre todos vamos a ir formulando estas ideas. O sea, ¿para qué necesitamos el dinero? ¿Por qué existe el dinero? Pueden abrir el micrófono o pueden escribir.
El dinero es esencial en nuestras vidas, ya sea para satisfacer necesidades o alcanzar metas profesionales. Ok. Bueno, ¿alguien más? El dinero es importante ya que nos ayuda a tener cierta motivación sabiendo a lo que llegaremos a tener. Ok, a ver, uno más. Sí, el dinero es un medio de valor por el cual le damos sentido a las cosas, por ejemplo, a las que queremos y queremos cumplirnos con nuestras necesidades, por ejemplo, compras, favores, todo eso. Entonces el dinero engloba un montón de cosas. Aunque todo es para satisfacción de nosotros, Bueno, los sí, seres vivos. estoy viendo que sí, la mayoría piensa que el, el dinero sirve para satisfacer necesidades, ¿no? Pero yo creo que podemos llegar a una conclusión. Bueno, después vamos a ver las conclusiones. Ahora, ¿qué entienden ustedes por dinero? Medio de cambio. Medio de cambio, muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. El dinero pues, se puede considerar como un almacén de valor o una unidad de cuenta. Ah, muy bien, sí. En términos financieros así lo vemos, ¿verdad? Como un almacenamiento de valor o también como un flujo. Muy bien, ahí están donde hay alguien más que tenga un concepto distinto sobre lo que es el dinero. O si están de acuerdo con lo que dijeron sus compañeros, pues pongan en el chat que están de acuerdo con lo que han Yo creo que dicho. también se podría considerar como una herramienta Ah, muy que bien, sí. que nos facilita ya sea para comercio, para inversión, ahorro. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar con esto a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el dinero lo controla alguien o cómo es la cosa? Pregunta difícil. Sí, hay influencias, creo yo que hay grandes poderes que inciden para Ujú, que fluctúe el valor del dinero en ciertas partes del mundo, como por ejemplo el dólar y etcétera. Eh, exacto. y creo que sí, digamos que hay gente muy poderosa que sí puede jugar con manipular el valor o de cierta forma poder controlar la estabilidad monetaria de un país, inclusive. Ujú. Sí, exacto. Muy bien. Em, ¿Alguien más tiene una opinión sobre quién controla el dinero? O si alguien lo controla de verdad o nadie lo controla.
A ver. O no saben, o nunca se habían preguntado esto, si existe alguien que controla el dinero. Hablando de la Bitcoin, pues se maneja mucho de que las grandes ballenas, ¿verdad? Que son las que al moverse tienen algo que ver con la caída de las criptos y eso es lo que Mm, escucharon. ujú. Los demás Según no mi sé. punto de vista, Ajá. según mi punto de vista, el dinero es controlado, claro, por nosotros, los humanos. En este caso serían Ok, bancos, por ejemplo, la Fed, Fondo Monetario, porque si no fuera controlado, fuera un caos. ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión antes de pasar a la siguiente pregunta? Bueno, yo pienso que el dinero es controlado por los bancos centrales, bancos comerciales y el mercado financiero en general. Ok, sí, muy bien. Ahora. Ya vimos que a la primera pregunta respondieron que el dinero pues sirve para satisfacer necesidades, que es un método de intercambio. Alguien dijo que servía para almacenar valor, pero qué es lo que le da el valor al dinero? Bueno, en el caso del dólar, se suponía que en aquellos entonces estaba respaldado por oro Ujú. y eso era lo que le daba el valor. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, no ha habido suficiente oro como para poder respaldar todo eso, entonces se han ido tomando otras medidas alternas. Muy bien. Y más, o sea, porque nosotros, vaya, en el día a día utilizamos lempiras, ¿verdad? Entonces, vamos a la pulpería y compramos un refresco, ¿no? Y pues el pulpero confía en que si yo le doy este billete, pues el pulpero confía en que tiene un valor y me va a dar el refresco, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le da el valor a este billete? La oferta y la demanda. Bueno, yo creería que si hablamos propiamente de Honduras, sería el valor que le da el respaldo bancario de de los entes bancarios, ¿verdad? ¿Alguien más? No sé si ya me escuchó. Yo considero que la oferta y la demanda es el que le da un valor a un Sí. activo. Ok, ok, bueno. Bueno, con eso. Pues ya hemos discutido y yo creo que podemos avanzar a la clase 2. Entonces, está- vamos a hablar un poquito sobre qué es, de dónde surge el dinero para ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Pues vamos a comenzar hablando desde la prehistoria. Pues ustedes saben que los humanos antes éramos seres nómadas, es decir, que no teníamos una casa, sino que pues vivíamos en clanes, o sea, grupos familiares pequeños, y llegábamos a un lugar y comíamos esencialmente de los frutos que nos daba la naturaleza. Éramos recolectores, entonces, digamos, llegábamos y había un árbol de guayabas, digamos, entonces eso era lo que comíamos. Pero como era un grupo algo grande, pues nos podíamos acabar las guayabas del árbol que había ahí. Entonces, ya para el siguiente tiempo de comida, pues nos tocaba movernos a otro lugar donde hubiera alimento. Con el tiempo, pues nos fuimos organizando como sociedad y nos empezamos a vivir en grupos más grandes. Y esto lo que causó es que ya no nos organizáramos en el trabajo, ¿no? Y ya no teníamos que irnos a mover de un lugar a otro, sino que desarrollamos actividades como
la agricultura y la caza. Entonces, ya teníamos como, ya pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Ya teníamos un lugar donde nos establecíamos y entonces, desde nuestras casas, en aquel entonces, pues los hombres eran los que salían y se dedicaban a la caza. Y pues el trabajo en equipo lo que lograba es que, digamos, un solo humano no podría, por ejemplo, cazar un mamut. Era necesario el trabajo en equipo, pero se lograba cazar el mamut. Entonces teníamos una economía de subsistencia, o sea, el grupo, el clan, era capaz de proveerse de lo que necesitaba para sobrevivir. Entonces, esa era una economía súper básica, o digamos, cultivaba lo que necesitaba para consumir. No había ningún tipo de intercambio con alguien más, sino que el mismo grupo cultivaba y cazaba, y de ahí sacaba lo que necesitaba para consumir. Y como ven, esto fue gracias a la organización del trabajo, ¿no? O sea, había quienes se encargaban de ir a cazar, había quienes se encargaban de las mujeres normalmente se encargaban de criar a los hijos, de las tareas domésticas y algo de agricultura. Pero la especialización se fue dando tanto que luego, bueno, pasamos de cazar a domesticar animales como reses, y la agricultura se fue especializando, ¿no? Y ya vivíamos en grupos más grandes. Entonces, ya no era como una sola familia, sino que eran varias familias. Entonces, llegamos a un nivel de especialización en el que había unos grupos que se encargaban de algunas tareas y otros que se encargaban de otras tareas. Entonces, por ejemplo, había una familia que tal vez cultivaba maíz y eso era lo único que cultivaba. Y había otra familia que tenía ganado de res, otros que tenían ganado ovino, otros que cultivaban arroz y así como había más especialización al interior del grupo, ¿no? Entonces yo ya no, mi familia ya no tenía lo suficiente para satisfacer todas las necesidades, sino que me especializaba en algo. Entonces aquí ya la economía se empieza a diversificar y empieza a haber un mercado. Y lo primero que surge es el trueque. Entonces, si yo cultivo maíz y necesito carne de res y leche de cabra, por ejemplo, necesito, pero yo solo cultivo maíz, o sea, en mi casa no hay ni carne de res, ni queso, ni arroz, ni trigo. Lo único que hay es maíz. Entonces yo voy al mercado y tengo un intercambio. O sea, yo cambio mi maíz, alguien más necesita maíz y lo cambio por res. Y cambio otro poco de maíz por arroz. Y cambio otro por queso y leche y por pan. No, entonces así ya me satisfago. Ya y con el trueque hay un medio de intercambio. Pero ahora, rápidamente nos encontramos con un problema. ¿Cuál creen ustedes que es el problema con el que nos encontramos con el trueque? Tal vez la desigualdad. Ajá, ese es uno, sí. ¿Qué más? El precio de las cosas, como no le podía dar el maíz, vendía un maíz por una pierna de tu cerdo. Exacto, ese es un problema. El valor del intercambio. Sí, yo creo que con eso lo han resumido. Los dos problemas más grandes que había es que, digamos, ¿qué pasaba? Yo cultivo maíz y quiero carne. Entonces voy al mercado y el de la carne me dice, bueno, tu maíz vale menos que mi carne, ¿no? Entonces tenés que darme mucho maíz. Ese es un problema. Pero otro problema que surge es tu maíz vale menos, pero yo tampoco necesito tanto maíz. O sea, aunque me deje el maíz que, que equivale, que digamos se ponían de acuerdo que equivale a la carne que yo te voy a dar, yo no necesito tanto maíz. ¿Y qué voy a hacer con el maíz excedente?
Entonces ya ven el problema del intercambio. O digamos que yo necesitara leche, pero el que tenía ovejas no necesitaba maíz. Entonces, ¿cómo intercambiaba yo? Entonces, ahí para resolver ese problema, pues hubo la necesidad de crear un valor estándar, ¿no? Que fuera equivalente entre todas las cosas. Porque si no, si yo, ¿cómo podía intercambiar algo que necesitaba si la otra persona no tenía, no quería lo que yo le podía ofrecer o ya tenía suficiente? Entonces ahí es donde surge esa necesidad y se dice que fue en Asia donde se comenzaron a utilizar semillas, que la semilla tenía cierto valor y pues ya la gente podía intercambiar su maíz por cierta cantidad de semillas o su carne por cierta cantidad de semillas. Ahora, aquí ya nos encontramos con varios problemas, porque es cómo decido qué es lo que va a utilizarse eh, como eh, para como medida igualada de intercambio, ¿no? Entonces, estas reglas no estaban escritas en aquel tiempo, pero hay algunas características de lo que la gente buscó como solución a estos métodos de intercambio. Y estos pues ahora se definen como las características del dinero. Entonces, primero, la durabilidad. O sea, puede resistir al pase del tiempo. Entonces, eso fue lo primero. Y por eso, pues, vemos que a través del tiempo se utilizaban semillas. Las semillas no se desgastaban con el tiempo, ¿no? Sino que pues, la semilla se seca y pues ya no sirve para hacer el intercambio. La fungibilidad, o sea, esto se refiere a qué tan fácil es hacer el intercambio con estas tokens que yo estoy utilizando para hacer el intercambio. Aceptabilidad, qué tanto están dispuestos, o sea, tiene que tener algo de valor. O sea, tenemos que encontrar que haya valor entre todos para que valga para mí, valga para el que tiene leche, valga para el que tiene carne, ¿no? A eso se refiere, que todos lo acepten como que tenga valor. La escasez es algo súper importante porque, digamos, en algunas culturas, se utilizaban las semillas de café o de cacao o de alguna otra planta como método de dinero. Entonces, ¿qué pasaba si alguien podía crear más de esa unidad que se utilizaba para intercambio? ¿No? Pues iba a ser difícil como controlar, iba a haber un desbalance, alguien iba a tener como más poder adquisitivo. Entonces, por eso es importante que sea escaso. Digamos, cuando en las sociedades que utilizaban semillas de cacao, era porque esta sociedad, perdón, tenía acceso a cierta cantidad de cacao, pero no es que había un número ilimitado así de cacao, que alguien, como digamos que hubieran comenzado a utilizar piedras de río, pues sería muy fácil que la gente fuera al río y empezara a sacar piedras de río y utilizara esto como eh, algo para facilitar el intercambio. Luego está la portabilidad, que este ha sido un problema que se ha ido solucionando y perfeccionando a través del tiempo. ¿Qué tan fácil me es llevar la unidad de cambio de un lugar hacia otro? Y por último, la divisibilidad, que esto es, digamos, algo que las semillas no podían resolver, ¿no? Porque si yo tenía una semilla de café o de cacao, pues no se podía dividir. ¿Alguna duda, comentario hasta ahora?
No, ¿Cómo vamos? no, está muy bien. No, correcto, todo lo que está diciendo, excelente, ¿no? Es una de las historias del intercambio del dinero, cómo surgió y todo. Muy bien. Bueno, entonces ahí pasamos a los minerales. Pues los minerales empezaban a cumplir estas características que nosotros vimos, ¿no? Sobre todo el de escasez. O sea, porque el cacao y el café, pues alguien podía cultivar más y pues iba a tener más poder adquisitivo. Pero los minerales como la plata y el oro ya existen naturalmente en la tierra y hay una cantidad limitada de estos minerales. Y pues el convenio que comenzó a haber entre las personas es que cierta cantidad de plata o de oro tenía un valor, ¿no? Entonces decía, alguien cambiaba tantos gramos de plata, ya sabemos que tantos gramos de plata equivale a tantas libras de carne, a tantos litros de leche. Entonces era importante tener como balanzas justas para ver que mis gramos de plata pesaran igual en todas partes. Y lo que se pensó hacer después es que se comenzaron a hacer las monedas. ¿Por qué surgen las monedas? Pues porque eh, antes, cuando uno iba al mercado, en aquellos tiempos, pues tenían que tener balanzas, ¿no? Entonces yo sacaba mi bolsa de plata y pesaban ahí. Y pues había comerciantes que podían tener sus balanzas amañadas para que pareciera que mi plata valía menos. Entonces, pues ya surgieron los gobernantes y ellos decidieron tomar el control. Entonces dijeron, vamos a acuñar monedas y pues era un trozo del mineral, ya fuera plata u oro, y se sellaba. Entonces eso ya garantizaba de que ese pedazo de metal tenía el peso adecuado, ¿no? Entonces ya la gente convenía en que tiene el mismo valor y se podía intercambiar. Entonces de ahí surgen las monedas. Entonces si se fijan, ahí ya vamos resolviendo de los problemas que vimos de las características que debía tener el dinero. Y así como comentaron ustedes, después surgen los bancos. Se dice que los bancos comenzaron en Asia. Entonces, ¿cómo comenzaron los bancos? Pues ya vimos que uno de los problemas que tienen los minerales es la portabilidad. Imagínense que ustedes son grandes comerciantes y pues compran telas al por mayor. No, o sea, si estaban en la ruta de la seda, que es una ruta que iba desde China hasta Europa, donde la gente comerciaba con estas telas. La seda que en aquel entonces era una tela muy preciosa, ¿no? Entonces, ese camino se hizo bastante popular, bastante importante, porque era una forma de comerciar entre Europa y Asia. Entonces, imagínense lo complicado, imagínense en aquellos tiempos que tenían que ir por tierra, recorrer tantas distancias y pues si uno iba a hacer comercio mayorista tenía que llevar mucho dinero, ¿verdad? Entonces, imagínense lo difícil que era portar todas estas monedas. Entonces, pues surgen los bancos. Entonces, los bancos eran lugares o personas que le recibían sus monedas y le daban un vale. Y ellos tenían socios en otras ciudades eh, que también recibían monedas. Entonces, yo le entregaba mis monedas a un banquero local y no, ya no tenía que ir con una caravana, con carretas llenas de monedas que me podían asaltar en el camino y robarme todo eso, sino que llevaba un vale. Y ya cuando llegaba al otro pueblo, pues buscaba al banquero asociado al que yo le di mis monedas en mi pueblo y le decía, mira, yo le di esta cantidad de monedas a aquel banquero y aquí está el comprobante. Entonces él me daba monedas. Entonces así se mejoró la portabilidad. Y pues después mejoramos y pasamos de las monedas en mineral a el papel moneda y otras formas. Ahora,
pasamos a el tema de quién es que controla el dinero. Y como habían ya dicho correctamente antes alguien, existen los bancos centrales. Aquí, por ejemplo, está el Banco Central de Honduras, que es quien determina el valor del dinero. Ahora, si ustedes se fijan, desde el mes pasado, ¿qué ha pasado con el valor del empira? Ha perdido valor. Ha estado devaluando en relación al dólar, ¿verdad? O sea, ustedes Sí. ven, antes pues costaba como 24.7, 24.8 lempiras por un dólar y ahora cuesta 25 lempiras con 10 centavos, un dólar. Entonces, esto es debido a que el Banco Central de Honduras está cambiando las tasas de interés, porque hace poco los representantes del gobierno se reunieron con representantes del Fondo Monetario Internacional y pues para cumplir con los requisitos, porque Honduras a lo largo de la historia le ha pedido dinero prestado al Fondo Monetario Internacional a cambio y pues a cambio Honduras tiene que volver a pagar. Entonces, cuando Honduras, el banco, el Fondo Monetario Internacional puede ver que Honduras se atrasa con los pagos, pues va a hacer negociaciones como para ver qué políticas puede tomar el gobierno para arreglar la economía del país para que Honduras pueda pagar su deuda. Entonces, aquí volvemos a otro tema. ¿Quién le da valor al dinero? Como decía un compañero, en algún momento se determinó que eh, el, el, él decía, él puso el ejemplo del dólar, ¿no? Pero todas las monedas iban a estar respaldadas por oro. Entonces, el acuerdo al que se llegó es, eh, yo, cada país tiene tanto oro y pues en base a ese oro va a emitir su moneda y está respaldada por el oro. Ese fue un acuerdo, ¿no? Pero como igual dijo el compañero, llegó un momento en el que ya no había suficiente oro para respaldar el valor de la moneda. Entonces, en el caso puntual de Estados Unidos dijo, bueno, el dólar ya no se va a basar su valor en el oro, sino que en el petróleo. Eso fue lo que dijo la Reserva Federal, que es quien controla, es el Banco Central de Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos se llama Reserva Federal. Y si ustedes ven un billete de dólar, pues tiene escrito ahí que es emitido por la Reserva Federal. Pues bien, aquí vemos dos billetes, ¿no? Vemos un billete de dólar y un billete de monopolio. ¿Cuál tiene más valor? ¿Cuál creen que tiene más valor? ¿El de El arriba dólar, o el de abajo? el dólar. Ok, ahora, ¿por qué tiene más valor el de arriba? Porque está respaldado por el petróleo, minero. A ver, ¿qué más piensan? Porque es el medio de cambio que internacionalmente se ha acordado como medio o divisa de pago, medio de pago. Muy bien. Bueno, en realidad, hoy en día, como dice el compañero, el dinero tiene valor porque es un contrato social. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo en que un dólar vale tanto y nosotros lo aceptamos. O sea, como para hacernos la vida más fácil, decimos que el dólar tiene valor. Y todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que este billete de monopolio en realidad no tiene valor. O sea, si, como les decía, yo voy a la pulpería con este billete de 20 lempiras
y es como un acuerdo no escrito que tenemos con el pulpero. O sea, para mí eso vale X cantidad y el pulpero está de acuerdo en que los dos tienen este valor. Pero, vaya, se supone, la teoría dice que el dólar puede estar respaldado por el oro o puede estar respaldado por el petróleo. Ah, ok, pero pónganse a pensar. ¿Qué pasa si viene un país y en su reserva tiene X cantidad de oro? Ahora, y el gobierno de ese país, el Banco Central de ese país decide imprimir más billetes. ¿Qué creen que le pasa al dinero? Va perdiendo valor y hay inflación. Correcto. O sea, porque se supone que hay una cantidad de oro que está respaldando el valor de ese billete, ¿no? Y si hay más billetes, entonces cada billete en teoría vale menos. Pues en los últimos años, desde el COVID, el gobierno de Estados Unidos se ha estado dedicando a imprimir e imprimir dinero, porque ha estado dando subsidios. O sea, cuando estuvo la pandemia de COVID, empezó a dar subsidios porque la gente no podía trabajar. Entonces empezó a imprimir dinero, dinero, dinero para poder dar subsidios. En los últimos tiempos también ha habido huracanes que han ido a Estados Unidos y el gobierno ha aprobado subsidios. Entonces empiezan a imprimir más dólares. Digamos, ahorita con el tema de las guerras, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado a Ucrania y ha apoyado a Israel y también les ha apoyado con dinero, o sea, con armas y con dinero. Entonces han impreso más billetes. En teoría, el dólar debería valer mucho menos. Pero como les había dicho, todo mundo ha acordado que el dólar tiene cierto valor y pues la verdad es que estos billetes tienen valor porque entre todos aceptamos que hay una autoridad que dice cuánto vale. En el caso de Honduras, el Banco Central de Honduras son los que dicen un lempira va a valer, eh, bueno, la tasa de cambio inversa en relación del dólar y todos lo aceptamos. Entonces vamos al supermercado y vemos que los precios están en lempiras y todo aceptamos que podemos intercambiar nuestros lempiras por esos bienes o servicios, ¿no? Y también cuando trabajamos, nosotros aceptamos que nuestro trabajo vale X cantidad de lempiras o X cantidad de dólares. Entonces, pues hubo alguien en Japón se llama Satoshi, que no le gustaba la idea de que dinero, pues dependiera, el valor del dinero fuera dictaminado por alguna autoridad, ¿no? Y es aquí donde, pues, ¿No? se Ah, no. esfuerza por hacer una moneda digital. Y de ahí es de donde sale el Bitcoin. La idea del Bitcoin es que sea una moneda que no sea controlada por un gobierno, sino que vaya, como lo que pasa en Argentina. Ustedes saben que en Argentina hay una super inflación. Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio. Ya vimos cuáles son las características que tiene el dinero. Y aquí vemos como cosas que se han utilizado como dinero a lo largo del tiempo. Se han utilizado vacas, en algunos lugares se utilizan cigarrillos, por ejemplo, en las cárceles donde no se les permite tener dinero, ellos han encontrado formas de hacer intercambio, entonces utilizan cigarrillos como método de intercambio. El dinero, los euros o las monedas y el Bitcoin. Entonces, eh, tratemos de ver, vamos uno por uno, a ver si cumple las características. ¿Una res es durable? No, No, porque se muere y aunque usemos la carne, pues la carne no dura para siempre, ¿verdad? ¿Cuánto nos puede durar la carne de res? eh, bueno, sin refrigerar, yo creo que a lo mucho y salada, tal vez poniéndole sal, una semana. Sí, o sea, no nos sirve, ¿verdad? Porque, o sea, si nosotros queremos ahorrar,
y comprar cosas de aquí a quiero irme de viaje, dentro de 2 meses no puedo ahorrar. Entonces no es durable. ¿Es portable? En Tampoco. pequeñas cantidades, sí. Bueno, digamos que no es portable porque, digamos, en pequeñas cantidades tampoco puedo hacer mucho. Sí, no, no me puedo montar una vaca al lomo. Ajá. O aunque ya esté muerta, igual, pues la carne pesa, es difícil. Tal vez hecha pedazos. Pero igual es difícil, pues, digamos, tendría que llevar un camión. Bueno, luego, Sí. uniforme, pues ahí tal vez, porque podríamos decir en base al peso, ¿no? O, vaya, los que son ganaderos ya saben una cabeza de res cuánto vale. Ya pueden decir, vale $15,000, $20,000, $30,000, o sea, lo que valga la cabeza de res. ¿Es aceptable? Si alguien viene y les dice ahorita que les regala una vaca, ¿la aceptarían? A ver, ahí pongan, levanten la mano y quienes aceptarían que les dieran eh, una, una cabeza de res. ¿Quién la aceptaría? Nadie la aceptaría, que le dieran una vaca. Bueno, ya vimos que la vaca sería mal dinero. Ahora pasemos con los cigarrillos. ¿Son durables? Si quieren respondan en el chat. ¿Son durables los cigarrillos? No, los Sí, sí lo cigarrillos son son. perecederos, porque es orgánico. Sí, bueno, pero yo creo que son más durables que una vaca. Pero sí, al final se descomponen. De Sí, caja, tendría su tiempo de caducidad. pues portables, yo creo que sí son más portables que una vaca, ¿no? O sea, uno puede llevar eh, X cantidad de cigarrillos o cajetillas. Uniformes, pues sí, todos son uniformes, son como el mismo tamaño, la misma forma. Aceptable, aunque no fumemos, como les digo, en las cárceles, donde la gente no les permite tener dinero, pues ellos han encontrado formas y algunas veces utilizan cigarrillos como método de intercambio por cosas. Escaso, pues no es muy escaso porque se puede producir en grandes cantidades y no es divisible. Ahora, los diamantes son durables, muy durables, son portables porque son muy pequeños. Uniformes, pues igual se basa en el peso y los quilates como para darle valor. Aceptable, que sí son aceptables, todo el mundo acepta el diamante. Escasos, pues sí son relativamente escasos. Y divisible, ahí es el problema. Es difícil de dividir. Ahora, los euros, ¿cuáles creen que cumple y cuáles creen que no cumplen?
ver, es portable. Sí, o sea, el euro, los billetes ya quedamos, son portables, ¿no? O sea, uno puede llevar en su billetera una cierta cantidad. Y pues son durables. Y esa es otra de las características por las que el dólar o el billete vale más que el de monopolio, porque el del monopolio está impreso en papel bond normal. Entonces lo que le va a pasar es que, si, digamos, ¿a quién le ha pasado que ha dejado dinero en el pantalón y lo mete a la lavadora y resiste, ¿no? O sea, porque este es un papel especial que está diseñado para durar. Contrario a que yo este es fácil de romper. Y si se moja, si ustedes mojan este billete, pues resiste. Este papel no resiste que lo mojen ni que lo laven, se rompe más fácil. Entonces, esa ha sido una de las condiciones que ha tenido el dinero eh, y que todos aceptamos que tenga valor. Ahora llegamos al Bitcoin. Pues el Bitcoin fue pensado en que tenga todas estas características, que sea durable, es portable, pues podemos tener eh, nuestra billetera en el teléfono y ahí llevamos nuestros Bitcoins. Es uniforme, porque ya, o sea, un Bitcoin vale igual Ujú. en todas partes. Ya vemos que es aceptable porque, vaya, si van a El Salvador, ustedes pueden pagar eh, sus bienes o servicios con Bitcoin. Y ese es caso porque el creador del Bitcoin determinó que solo va a haber 21 millones de Bitcoin en la historia, ¿no? Y que ya no se pueden crear más de eso y es divisible porque cada Bitcoin se puede dividir en, se puede dividir en partes más pequeñas que se llaman satoshis. Entonces, normalmente, pues, o sea, un Bitcoin actualmente cuesta como $67,000. Entonces, sería difícil si no fuera divisible porque tendríamos que hacer transacciones en cantidades de $67,000. Entonces, por eso se divide en partes más pequeñas que se llaman satoshis. Entonces, aquí llegamos a que hay distintos tipos de dinero. Está el dinero mercancía, que es tipo lo que nos servía para el trueque. Pues ya sabemos que cierta cantidad de X producto o X cosa equivale a algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, y nosotros podemos llegar a acuerdos entre nosotros. Por ejemplo, alguien tiene una deuda conmigo y me dice, mira, no te puedo pagar en dinero, pero te voy a dar esta otra cosa a cambio. Y nosotros aceptamos. En ese caso es dinero mercancía. Existe el dinero representativo. Eh, este es un certificado que equivale a una cantidad en plata, ¿no? Entonces, digamos, los cheques podrían ser dinero representativo. O sea, nosotros extendemos un cheque y en realidad eso no es el dinero, pero representa una cantidad de dinero. O si ustedes, digamos, les dan en su trabajo para Navidad, les dan un certificado de regalo para ir al supermercado, ¿no? Eso es dinero representativo. O sea, en realidad les dan un bono de 5,000 lempiras para comprar en el supermercado. Eso representa 5,000 lempiras, pero con el supermercado. No son los 5,000 lempiras, sino que equivale, está pactado de que se va a intercambiar por equivalente a 5,000 lempiras. Y está el dinero fiduciario, que son los billetes que nosotros conocemos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Bien, y bueno, para terminar, pues existen también monedas
digitales. Hay gobiernos que ya han utilizado la misma tecnología de la cadena de bloques o el blockchain. Por ejemplo, China ya tiene también dinero que es basado en blockchain, ¿no? Que son monedas digitales de Banco Central. O sea, ya no son billetes, sino que están en la blockchain. Luego tenemos stablecoins, que son también monedas digitales que están diseñadas para mantener su valor estable. Por ejemplo, ¿han escuchado del USDT? ¿Quién ha Sí, escuchado sobre el USDT? ¿USDT o USDC? le quiero comentar una experiencia que tuve, Sí, no sé si hay tiempo, así sí, rapidito. Pues cuando yo invertí el dinero, yo guardé, bueno, por la variabilidad del Bitcoin, dije yo, voy a manejar mi dinero en una stablecoins para que no me vaya a variar afectar la tan volatilidad. rápido. Sí. Entonces lo metí con Tether, creo que hay una, ¿verdad? Ajá, sí. Pues resulta de que así fue como perdí los $25, porque de la noche a la mañana ya solo tenía $75. No sé qué pasó ahí. Yo pensé que sí, no iba a perder mucho, pero sí. Entonces después lo pasé a USDT y ahí sí Sí, se se mantuvo mantuvo. estable. Correcto. Sí, entonces es importante saber de verdad cuáles son estables. Por ejemplo, las más conocidas son USDT y USDC, que estas son monedas estables que se representan son como equivalentes al valor del dólar. Y están las criptomonedas, que son un tipo de moneda digital. Algunas son descentralizadas y se rigen por sus reglas, mientras que otras son centralizadas, controladas por un pequeño grupo de personas. Pues la idea del Bitcoin es que sea descentralizado, que no haya un grupo de personas que controle su valor, sino que sea eh, como una moneda independiente, que ya hay algunas reglas que son las que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este diplomado, para que las puedan acatar las personas y en eso ya pues estemos de acuerdo. Entonces, bueno, por el tiempo ya cumplimos una hora, entonces ya cubrimos las primeras dos lecciones y nos vamos a quedar por aquí por hoy y vamos a continuar el próximo lunes. Pues nos vamos a tomar solo un tiempo si tienen dudas y si no hay dudas, pues lo vamos a dejar por aquí. No, de mi parte estuvo muy bien la clase y no, se aprende bastante y espero seguir así, ¿verdad? Ok, más comentarios, dudas. Si no, nos veríamos el próximo lunes, entonces, si no hay más dudas ni comentarios. Muy bien. Dice Alexander que le ayuda a conocer más de Bitcoin. Bueno, sí, en las próximas clases vamos a ir ahondando cada vez más en el tema. Bueno, si no hay más dudas, pues lo dejamos por aquí y nos veremos el próximo lunes. Listo, muchas gracias. Bueno, nos veremos.